Que el Señor Jesucristo te bendiga. Hoy quiero continuar con el estudio cómo debemos nosotros crecer en nuestra relación con nuestros grupos pequeños y cómo lo hicieron la iglesia primitiva. Una de las grandes estrategias que utilizó la iglesia primitiva es que ellos le dieron un valor demasiado importante a compartir el evangelio desde las casas de habitación de cada uno de los miembros de esa iglesia que estaba naciendo producto del evangelio de Cristo por parte de los apóstoles. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Y es que, hermano y hermana, cuando Cristo produce un cambio real en la vida de una persona, de una familia, de una ciudad, es natural y fluye de una manera muy hermosa el estar con la necesidad de compartir el evangelio, de compartir lo que Dios está haciendo con la vida de uno, con la vida de la familia, de los hijos, del matrimonio, y, y que se haya tomado la determinación de que todos los días la iglesia primitiva, no solamente en el templo, sino que continuara ese mover espiritual por las casas, que haya sido natural que fueran a enseñar desde sus hogares y predicar de Cristo, hizo que la dinámica espiritual de las ciudades donde estaban los recién convertidos de la iglesia primitiva fuera tal que en la ciudad hubiera un crecimiento tan importante y una expansión tan linda de el mensaje de Cristo en esta iglesia antes del siglo IV. Y es que antes del siglo IV fue cuando se dio ese crecimiento que se necesitaba que tuviera la iglesia para que se expandieran las buenas nuevas de Cristo en este lugar. Y hermano y hermana, hay un ingrediente muy importante en esta experiencia, y es que los sacerdotes tenían como norma predicar y hablar de la palabra de Dios dentro del templo. Sin embargo, no podían hacerlo libremente en las calles ni en las casas, pero sí lo podía hacer la iglesia primitiva. Los judíos, los gentiles, tenían ese tipo de reuniones afuera del templo, y era mucho más frecuente esa reunión fuera del templo por parte de ellos que en los templos. El hecho de que se comenzaran a reunir en las casas fue un comportamiento que se hizo más creciente después de la muerte de Esteban. Y pasaban cosas, pasaban milagros hermosos en las casas. En la iglesia de esta época, las casas no solamente eran centros de enseñanza, de predicación de la palabra de Dios, del mensaje de Cristo, sino que también eran lugares donde pasaban milagros, lugares donde había comunión entre los hermanos, donde oraban los unos por los otros, donde se evangelizaban a miembros de una familia. Recuerdo una de las experiencias de la sanidad de un joven porque se había quedado dormido. Y entonces, hermanos y hermanas, el lugar también era un lugar donde se hospedaban misioneros, donde se protegían a las personas que estaban siendo perseguidas. Y los perseguidores de la iglesia de esa época, para poder llegar donde estaban los cristianos, los primeros creyentes, tenían que ir de casa en casa buscándoles. A menudo, una familia entera se convertía al Señor. Y hermano y hermana, los relatos del libro de los Hechos son enormes, son hermosos. Comienzan desde la reunión en la casa y estando todos en el aposento alto, y terminan con la reunión en la casa. Hoy día, muchas iglesias deberíamos comenzar a fijarnos en
crecimiento que tuvo la iglesia del libro de los Hechos, para juntos reflexionar acerca de con qué frecuencia lo hacemos nosotros ahora. Solamente nos reunimos en el templo, solamente hablamos de Dios dentro del salón del templo, o estamos llevando la noticia de Cristo desde nuestro hogar a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Invitamos a los hermanos de la iglesia para tener un compartir, orar los unos por los otros en nuestras casas. Quiero que te preguntes, ¿cómo podría ser tu casa un lugar más útil para el reino de Dios? Puesto que si la iglesia de los Hechos tuvo ese crecimiento tan exponencial desde las casas, de repente nuestras iglesias, nuestras congregaciones podrían comenzar a tener ese crecimiento natural si abrimos nuestras casas como centros de reunión, como centros de evangelismo, como centros de oración y de crecimiento, tanto para nuestras familias como para nuestros vecinos y los miembros de nuestra congregación. Abrir nuestro hogar es abrir ese vínculo íntimo para expresar con más libertad el mensaje de Cristo, y de repente esa libertad hace que la palabra de Dios entre y penetre hasta partir del alma, como dice la Escritura, y crear hombres y mujeres íntegros, sólidos y firmes en el mensaje de Cristo. Habla con tu pastor, habla con tu líder, habla con tu familia y si tienes planes de abrir tu casa para que sea un lugar de reunión, pídele sabiduría y guía a Dios y a tu pastor y que se produzcan estos resultados de los hechos en la iglesia de hoy. Que el Señor te bendiga.